Muy buenas noches, queridos hermanos. Aquí estamos otra vez para ver un pasaje de las Escrituras, un micro de 15 o algún minuto más quizá. Y habíamos dejado en Juan 16, versículo, creo que estábamos en el versículo 29. Vamos a hacer un repaso hasta poder terminar en el versículo 33 del capítulo 16. Jesús les dice: salí del Padre y he venido al mundo. En esa pequeña frase resume todos sus 33 años. Y ahora en el final le agrega, para terminar el versículo: otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Qué cosa más escueta, sintética y concisa la expresión de Jesús para hablar de los 33 años que habrán sido seguramente de muchas pruebas y de muchas aflicciones en todo el tiempo que no sabemos, porque no quedó ningún antecedente de su vida, de todos los días, hasta desde los 13 años, 12 años, hasta los 30 años. Hay un vacío que ni siquiera la historia lo registra, como por ejemplo podría ser en la historia secular el historiador Josefo, que era judío y que se encargó de poner muchos detalles de este Mesías que había venido, pero que él lo tomó como un ser histórico y que había pretendido ser el Mesías judío, un tal Cristo. Pero así nomás fueron los hechos salientes de su ministerio a partir de los 30 años, ¿no? Que comenzó, todos sabemos, hemos leído, comienza su ministerio en las bodas de Caná, etcétera, etcétera, y después podemos leer Mateo para enriquecernos más cómo fue Jesús creciendo. Pero ya en las bodas de Caná ya estaba con los 12. O sea que ahí quizás se altera un poco el orden cronológico de los hechos de la vida de Jesús, y Jesús ya andaba caminando con sus 12, ya los había escogido, los había llamado, como tenemos relatado, creo que es en Mateo, que hasta él oró la noche antes de elegirlos y ponerles un nombre, digamos, que él quería que tuvieran. De manera que su ministerio fue a los 30 años con el llenamiento del Espíritu Santo en el Jordán. Bien, y todo su tiempo se había caracterizado por Jesús por hablarle a las multitudes por parábolas, por enseñanzas comparativas, por alegorías, y alegoría para tener una claridad sobre la palabra alegoría, porque después ellos dicen en el versículo, acá encontramos, versículo 29, creo que es, sí, 29, le dijeron sus discípulos: he aquí, ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ellos estaban un poco cansados de escuchar la predicación de Jesús, que era a las multitudes, y él tenía que cumplir una profecía de que les hablaría en parábolas. Quizá por la dureza de su corazón o por la falta de percepción, por la dureza de esta gente que no tenía un nivel cultural de nada, solo su vida en un pueblo, una ciudad, y sus antepasados, que estaban todos contenidos en la tradición de la Biblia. No había nada escrito, era todo por transmisión generacional. Y lo que conocemos hoy también. Después, eso se hizo ya
mucho tiempo más tarde, cuando se escribieron, se les dio lugar en la Escritura a todos los hechos narrados por Moisés y los escritores del Antiguo Testamento, los profetas. Así que nos encontramos con que Jesús, y dije alegoría. Bueno, alegoría, para que ustedes rápidamente tengan una idea, una simple alegoría, creo que ya lo expliqué en algún momento a alguien, se lo habré estado diciendo últimamente, una alegoría que nosotros podemos identificar y después ir viendo dónde está una alegoría parecida, y es, por ejemplo, cuando decimos, en vez de hablar directamente de la parca o de la muerte, hablamos de el esqueleto y la guadaña. Entonces, esa imagen es una imagen alegórica. Alegórico quiere decir que hace referencia a una realidad que nosotros conocemos y que la conocemos como un concepto seco, la muerte. Pero el tema de darle un personaje a la muerte es como que el esqueleto se mueve, maneja una guadaña y va cortando la cabeza a los que quiere matar, ¿no? Una cosa más amplia. Entonces da lugar a que uno tenga que imaginarse un poco más al no recibir enseñanza conceptual. Cuando a mí me dan me dan a conocer algo que yo no conozco, ¿no? Por ejemplo, un iPhone no está a mi alcance, pero me dicen, es un iPhone, esto es un iPhone. Entonces yo ya lo he conceptuado porque ya estuve manejando otros teléfonos que han pasado de moda, que ya no tienen tanta categoría ni tanto alcance. Entonces sé que es aquel concepto de celular no se ha destruido, sigue andando, pero en más perfección y en más servicio. De manera que el manejo nuestro es conceptual. Jesús no les hablaba mucho dándoles explicaciones conceptuales, sino que iba más a la naturaleza, ¿no? Y alegorías, como por ejemplo el sembrador, y que después él mismo se da cuenta que mejor, habrá dicho Jesús, mejor le explicamos la parábola del sembrador. Y la explica, primero hace toda la escena de la siembra, que cayó en tierra, en el camino, después entre malezas, después entre piedras, y después en tierra fértil que rindió el 30, el 60 y el 100%. Y después aparte viene y explica. Y ahí, uno es, esto era. Pero si lo dejaba así, sin explicar nada, el tema de la semilla, el sembrador, camino, todo eso no hubiéramos podido interpretar por cuenta nuestra. Quizás sí, pero quizás hubiera sido muy difícil. Así que Jesús dejaba a la gente como extasiada, ¿no? En que al escucharle quedaban arrobados en el poder de su palabra, que decía verdades, pero que ellos no les entendían, ¿no? Y fíjense qué importante que es que hoy nosotros, por medio del Espíritu Santo, que nos hablan la palabra escrita, si vamos con corazón disponible, dispuesto a la Escritura, siempre vamos a tener la voz interior del Espíritu Santo que mora en nosotros, si es que vivimos en la fidelidad, en santidad, como dice el apóstol Pablo. Así que Jesús, hablando con ellos, vemos en el versículo 27, un poquito atrás, les dice Jesús, el Padre mismo a ustedes los ama. Va más a lo concreto. Porque ustedes me han amado a mí. Y eso entienden ellos. Y ustedes han creído que yo salí de Dios el Padre. Han creído.
Entonces les termina en el 28 diciendo lo que yo ya leí: salí del Padre y he venido al mundo. Acá estoy con ustedes. Otra vez, ahora, dejo el mundo y voy al Padre. Ya está en las últimas instancias de su partida. Les dijeron sus discípulos: he aquí, ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices, maestro. ¡Qué alegría! Te podemos entender en directo. Que Jesús hablaba así porque Él daba la palabra y el que iba a recordar era el Espíritu Santo cuando viniera. Y eso pasa en nosotros. Hay que leer la Escritura sin el interés de querer saberla por nuestra cuenta, como descubrir con nuestra capacidad. Hay que leerla y decir: creo, Señor, pero necesito tu luz, necesito tu mente, la mente que está en mí como un regalo y que tu Espíritu la hace funcionar, como la hacía funcionar en Jesús, porque Jesús era un hombre. El Espíritu Santo hizo funcionar la mente de Jesús y por eso Él pensó como Dios y todo lo recibía del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el que daba la interpretación. O sea que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Espíritu de la profecía, que significa dar a conocer lo que está escondido, estaba presente y continuamente presente en Jesús. Qué lindo es pensar en esto. De esta manera, cuando nos habla la Escritura de que Él con nosotros hace lo mismo, tenemos que animarnos a creer que no es para cualquier cosa la vida de un cristiano. No es para ser feliz y vivir mejor y disfrutar de la vida, no como esos inconversos que se van todos al infierno, no, desechados. Entonces, lo único que hacemos con nuestra mente y nuestra carne es darle lugar a una soberbia y un orgullo espiritual, que somos peores que los que están ajenos a la vida de Dios. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte ahora. Por esto creemos que has salido de Dios. ¡Qué alegría que tendrían ellos! Ahora sí sabemos que saliste de Dios, que no tenemos más duda de nada. Jesús le respondió: ¿ahora creéis? Jesús se sorprende ahora y le hace la pregunta: ahora, porque les hablé claro, ustedes creen. Y aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. No, ahí saltan ellos como de amor propio, carnal. Mas no estoy solo, dice Jesús, porque el Padre está conmigo. Él mismo se consuela. Ustedes, chao, se van a desparramar todos. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. ¡Qué lindo! Nuestra confianza en Él en todas las cosas, porque Él ha vencido al mundo y todavía ya está vencido. Falta poco tiempo. Juan 17, ya estamos en el final. Ahora viene Juan 16, ahora viene Juan 17, en donde la mayor parte de Juan 17 es una relación ya del final de su vida, en donde todo lo va poniendo en orden delante de su Padre. Es realmente hermoso considerar esto y apropiarse. Yo te aconsejo, te digo esta noche, a partir de este momento, apropiate de esta fe que te da el Señor. Esto es verdad. Así fue, así hasta ahora sigue siendo, y así será. Y así nos invade a nosotros esta palabra como una verdad eterna que tiene que hacer ebullición dentro de nosotros. Que el Señor te bendiga esta noche.